La Juventus se gastó casi $1 millón en el viaje y la gira por Hong Kong y Australia. Y estoy aquí para desvelarles cómo llegué a esta cifra y el por qué quizás esto nos ayude a por fin entender que la Juventus no tiene problemas de dinero. La Juve tiene problemas de financial fair play. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y el día de hoy justo les quiero hacer un jueguito, el cual me puse durante el día a calcular exactamente cuánto probablemente había gastado la Juventus en el viaje a Hong Kong. Y esto también nos desvela un poco de las situaciones de las finanzas del club, el cual todos piensan que no tenemos dinero y hay muchos que piden que el CAM venda al club para que llegue un jeque árabe a inyectar más dinero, y porque eso no va a solucionar absolutamente nada. Antes de empezar, obviamente les pido que den ese me gusta, se suscriban y compartan. Así que chicos, me metí a hacer un pequeño jueguito, un cálculo muy somero de cuánto realmente la Juventus habría invertido en este viaje a la gira por Asia. Obviamente hay que tomar en contexto las cifras, hay que tomarlas con pinzas. Esto es un estimado, no es para nada algo oficial, ni mucho menos. Y también hay que recordar que hay muchos patrocinadores que están pagando gran parte de lo que les voy a decir en este momento. Uno de ellos los vimos durante las fotos, los videos que publicó la misma Juventus el día martes, que es el Camden, lo tienen en la manga, que sería el agua oficial de la Juventus, por ejemplo. Games también es otro, y así sucesivamente. Todos estos patrocinadores también influyen en aportar para cubrir los gastos necesarios para este tipo de gira, además de los organizadores del torneo. Y también no voy a tocar el tema de los ingresos que vienen de esto en cuanto a mercadeo, a ventas de camisetas, ventas de boletos para los estadios, ventas de boletos para los eventos especiales, etcétera, etcétera. Eso no tengo forma de calcularlo porque no tengo ni idea realmente cuánto estén cobrando las entradas para los diferentes eventos y cosas exclusivas para solo los miembros del JOFC. Pero me pareció un juego divertido ponerme a ver, bueno, ¿qué tanto realmente ha gastado la Juventus en esto? ¿Y por qué pensé en eso? Por las mismas fotos de la Juventus que ponen en este hotel donde se están quedando, que es absolutamente espectacular. También pusieron un video en el cual fueron a una fiesta en el Ritz-Carlton de Hong Kong. Para quien no sepa, el Ritz-Carlton es una de las marcas de hoteles más caras del mundo y bueno, organizar una fiesta dentro de eso no puede ser nada barato. Así que bueno, me metí a ver y la Juventus se está quedando en el W Hotel en Kowloon, Hong Kong. Y más o menos el promedio de cuartos en este hotel va a entre $350 la noche. Obviamente hay un rango aquí. Hay un rango de 300, es el más barato, y puede llegar hasta 1000 las suites y cosas por el estilo. Yo asumí que nadie está en suites de $1000, quizás solo el presidente Ferrero, pero por eso tengo otra suposición. Me imaginé que hay 60 personas dentro del entorno de la Juventus que viajaron con el equipo. ¿Por qué? Porque solo si contamos los jugadores son 30, más el equipo técnico, más el equipo de creación de contenido, más mercadeo, más etcétera, etcétera. Yo creo que se puede llegar a 60 personas de forma bastante fácil. También asumo que 56 personas comparten cuarto, porque dudo que haya 60 cuartos individuales para todos. Me parecía ya muy caro, y es usual que los equipos de fútbol compartan los cuartos los jugadores, así que me imaginé que si por lo menos 56 de estos 60 están compartiendo cuarto. ¿Quién pienso que no está compartiendo cuarto? Ferrero, el presidente de la Juventus, Chiellini, que también es otro directivo importante que está con el grupo, Bercellone, que es el jefe de mercadeo, y el mismo Spalletti, imaginé que no estaba teniendo que compartir cuarto. Por ende, si al final calculamos todo esto, $350 la noche, por los cuartos necesarios para cubrir toda esta gente, llegamos a $11,200 por noche estaría invirtiendo la Juventus en el hotel. Después me puse a calcular, ok, bueno, ¿cuánto se estará gastando en comidas? Porque no necesariamente la comida está incluida en todo esto. Y me puse a ver, y en Hong Kong, pues las comidas pueden obviamente ir desde los $12 hasta los $250 por persona o más. Yo asumí que se está comiendo relativamente sano,
pero nada muy fancy, así que $50 por comida por personas, a 3 comidas al día nos da $9.000 por día en comida que está invirtiendo la Juventus. Transporte, hay un autobús que al final los está llevando a todos lados, obviamente no volaron el autobús de Italia ya, sino que alquilaron uno ahí, lo pintaron y lo tienen en alquiler y así sucesivamente. Entonces son $1.000 al día más o menos alquilar uno de esos autobuses. Obviamente esto es un estimado. Al final, si sumamos todos los costes, terminamos que por día la Juventus estaría gastando $21.200 por día solo en alojamiento, comida y transporte. Obviamente multiplicamos eso por 10 días. Si usted dice, bueno, pero ¿por qué por 10 días? Porque esa es la gira. Y agarré los costes de Hong Kong. En promedio, asumí que los de Australia no iban a cambiar realmente tanto. Seguramente son un poco más altos, un poco más bajos, pero al final esto es un promedio, es un ejercicio divertido. Y eso te lleva a $212.000 para los 10 días solo en transporte terrestre, más comida, más la estadía en los hoteles. Obviamente esto después le tienes que añadir los vuelos. Los vuelos para solamente reservar, porque eso fue lo que hizo la Juventus, reservó un avión específico de Turkish Airlines que salía de Turín hasta Hong Kong. Para hacer eso, se tiene que calcular en términos de cuántas horas de vuelo, pero en promedio son alrededor de $200.000 cada viaje. Entonces, si hacemos $200.000 de ida de Turín a Hong Kong, más obviamente de Hong Kong tiene que viajar a Australia, ese será un costo menor, estoy asumiendo $100.000. Después otros $200.000 de Australia de regreso a Turín, allá hay ya $500.000 solo en transporte aéreo. Le añadimos los $212.000 de comida, alojamiento y transporte y estamos ya superando los $700.000 por esta gira. Todo esto para decir que al final esto es una prueba de que la Juventus no es que tenga problema de dinero, tiene dinero, obviamente lo tiene y lo invierte de este tipo de cosas porque al final el retorno también es positivo. Tiene dinero porque se muestra en todo lo que hace durante estos días. La cuestión es que nosotros pensamos que porque no puede operar en el mercado, pensamos que no tiene dinero, pero hay que entender que hay diferentes presupuestos dentro de una empresa. Está el presupuesto de mercadeo, está el presupuesto de eventos, está el presupuesto de mercado. Y el presupuesto de mercado en este contexto, en el contexto en el que estamos ahorita, no es lo mismo que poder estar invirtiendo en estas otras cosas. ¿Por qué? Porque ese presupuesto de mercado está amarrado por las reglas del Financial Fair Play. Le hemos dicho aquí 1000 veces, el pacto con la UEFA, el pacto con la UEFA, el pacto con la UEFA. La Juventus tiene que hacer un mercado a balance cero. Quiere decir que no puede terminar con costes más altos de los que tuvo el año pasado. Yo sé que muchos de ustedes dirán que aburrido, se está repitiendo otra vez, pero es que leo constantemente a muchísima gente que dice que metan más dinero, que inyecte dinero Elkan, que inyecte dinero un jeque, que le compre el equipo Tether. No importa quién llegue o quién se quede en el club. Si le meten más dinero, eso no va a cambiar porque la situación del Financial Fair Play no cambia con inyección de dinero. Cambia con gerenciar los costos de la plantilla de los jugadores y los ingresos deportivos, que no tienen nada que ver con todo esto. Entonces, todo esto para una vez más citar al bueno de Tato, jefe del búnker de Pueblo Juve. La Juventus no tiene problemas de dinero, la Juventus tiene problemas de fair play. Díganme ustedes qué les pareció este ejercicio, ¿se divirtieron un poquito? Espero que sí. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.